Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok, ok. Vamos a esperar un ratito, a ver si se une más gente y empezamos. Bueno, mientras, si alguno estuvo probando algo de lo que vimos, si tiene alguna duda de lo que vimos la vez pasada. Bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a ver un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada. Eh, Habíamos visto lo que eran las cotas, cómo acotar, cómo darle algún formato a las cotas. Cómo acotar, cómo darle formato. El hecho de que las cotas eran un atributo que se quedaba ligado a las líneas que nosotros acotamos. Si nosotros escalamos las líneas, también la cota modifica su valor y su, su valor, ¿sí? Y también vimos cómo replantear ángulos. En este caso que habíamos presentado como si fuera un polígono. El caso de un ejemplo que estacionábamos en un punto y estacionando en un punto tomábamos como nuestra dirección 0 para empezar, cuando visábamos el punto A, y a partir de ahí empezábamos a medir los ángulos y las distancias de cada punto vértice de interés. Entonces, teniendo un lado como lado base y los ángulos y las distancias, podíamos después representar esos ángulos y distancias como si fueran coordenadas polares y graficarla en el AutoCAD, ¿sí? Acuérdense que para replantear un ángulo, lo que teníamos que hacer era, bueno, teniendo una línea base, que en nuestro caso era la EA, por ejemplo, teniendo esta línea base, teníamos que cambiar la orientación de nuestro eje de coordenadas, que en el AutoCAD está acá abajo a la izquierda, el X y el Y. Entonces nosotros teníamos que cambiar eso con el comando SCP, apretamos Enter, y ahí en el cursor aparecía el, el, el sistema de coordenadas, y ahí teníamos que ubicar nosotros donde queríamos el 0, luego teníamos que poner el eje X, ubicar el eje X donde quisiéramos, y luego el eje Y hacia donde queríamos
Una vez que está definido eso, elegíamos la herramienta línea, cliqueamos donde queremos que comience la línea, y una vez que teníamos la línea así para definir, ahí teníamos que escribir las coordenadas polares. Primero la distancia, y después teníamos que poner el ángulo, pero con el formato que estaba acá, que era primero distancia, después este símbolo, que se escribía como al 60, y luego el ángulo, y en vez de escribir el símbolo de grados, se escribía una D, después de los minutos y los segundos. Si alguno tiene alguna duda hasta ahí, si probó alguna cosa o si le surgió alguna duda, díganme nomás, antes de seguir, si tienen, despejamos. Bueno, vamos a seguir. Entonces después lo que hicimos fue tener el ejemplo de que, bueno, nosotros puede ser que tengamos este caso, que trajimos los datos de una medición, que esto puede ser con teodolito, con cinta, o también puede ser en el caso de que tengamos, por ejemplo, una estación total cuando nosotros la sabemos utilizar. Lo ideal no es usar ángulo de distancia, lo ideal es usar coordenadas. Eso te simplifica todo, pero por ejemplo, supongamos cada estación tiene su forma de usar. Supongamos que tenemos que hacer un trabajo, justo nuestra estación no tiene batería, no cargamos, se nos fundió, prestamos y necesitamos hacerlo, y nos prestaron una estación. Entonces no tenemos por ahí, si es diferente el manejo de las coordenadas y necesitamos usarla rápida, entonces lo que podemos hacer es esto, usarla como si fuera un teodolito con distanciómetro, y en ese caso nos va a servir eh, hacer esto, tomar distancias y ángulos, ¿sí? Y entonces, este sería ese caso. Después otro ejemplo que vimos fue el de tener todas los lados y ángulos de un polígono, ¿sí? Eso se usa en el caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una mensura y tenemos nuestro polígono, supongamos que este es el polígono de nuestra mensura, y a su vez tenemos acá una mensura relacionada, por ejemplo, que está acá en este lado, y tenemos el plano de mensura. Y nosotros queremos dibujar acá la mensura relacionada y ver cómo encaja con nuestro polígono que nosotros medimos. Entonces, lo que siempre pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo acá, el plano de mensura ya impreso, y tenemos esto, tenemos el polígono que a nosotros nos interesa, tenemos los lados, el lado AB, acá nos dice la distancia, acá tenemos el ángulo, el lado BC con su distancia, el lado CD con la distancia, y todos los ángulos y lados. Entonces, con el plano, teniendo todos los lados y todos los ángulos, podemos empezar a dibujar ese polígono en el AutoCAD. Y una vez que lo tenemos dibujado, eh, dibujando como hicimos este polígono, un lado primero, después replanteamos el ángulo, el otro lado, replanteamos el ángulo, el otro lado, así. Se puede dibujar en el AutoCAD el polígono que tenemos en el plano. Y así, por ejemplo, replantear todas las mensuras relacionadas que tengamos. Y después, en base a eso, ir uniendo y moviendo como si fuera un rompecabezas, y viendo, después, depende de lo que ustedes hayan medido y de su criterio, eso les ayuda después a definir eh, los límites, ¿sí? Ese es otro caso, que tengan todas las medidas y todos los ángulos.
Y después, a ver, bueno, vamos a ver el caso de que tengamos, esperen un poquito. Bueno, en el caso de que ustedes trabajen con la estación total, como si fuera con Corona. A ver, primero, antes que nada, ¿se está grabando? A mí me parece que sí. No sé si a usted le aparece el símbolo que se está grabando la clase. Sí, profe, a la derecha aparece. Sí, ahí está. Ok, ok. Bueno, supongamos que ustedes usaron la estación total con coordenadas, entonces le va a aparecer los datos que le da con la mejor de la suerte, le va a dar, el, le va a dar una 9 puntos, ¿sí? A ver, así como esta. Van a ver nomás los puntos sueltos, ¿sí? Fíjense cuando uno se acerca al punto, dice la altura, esta es la altura, este es el número de puntos y este es el nombre que se le puso al punto. ¿Sí? Todo depende del programa que trabajen y de la estación total, los datos que les pasa. Pero van a tener así, van a tener un archivo de XF, que es uno de los formatos que abre AutoCAD, archivo de XF con los puntos, ¿sí? Así sueltos. Entonces, lo primero, o sea, si ustedes ni bien abren el archivo, puede ser que les aparezca así. O sea, ustedes ni bien abren el archivo, puede que les aparezca en negro, todo negro. Eso pasa cuando, por ejemplo, AutoCAD creo que le abren el 00, y cuando por ahí nosotros ponemos para no tener negativos ni nada, ponemos como origen de la estación, o sea, cuando nosotros estacionamos, ponemos coordenada origen de la estación 500, 500 generalmente, en X, en Y. Entonces, para cualquier lado que estemos midiendo, no nos da negativo, es un método nomás. O si medimos con GPS, las coordenadas que se usan con GPS son de 5 millones y 6 millones. Entonces, está muy lejos del cero. Entonces, cuando nosotros ni bien abrimos, nos sale en negro el AutoCAD. Y para nosotros movernos hacia donde está el dibujo, tenemos que usar el comando zoom, y después dentro de zoom, extend se llama, para que te muestre todo lo que está en pantalla. Para hacer esto, eh, no sé, debe haber por acá alguna parte donde diga zoom, pero yo ya me acostumbré a usarlo, tipeándolo, apretando Z. Fíjense cómo ya me sale ahí para, si yo quiero escribir zoom, apretando Z nada más y apretando enter, ya entra en el comando zoom, ¿sí? Z, enter, y ya está dentro del comando zoom. Y acá, fíjense que dentro del comando zoom ya me dice qué es lo que quiero hacer, si quiero todo, centro, dinámico, extensión, previo, depende de fíjense que tiene una letra mayúscula y en azul, depende de lo que yo toque, es lo que se va a hacer. Entonces acá lo que tenemos que hacer es escribir la E. Primero zoom y después apretamos E y enter. Y nos va a llevar a ver todo lo que está
en el dibujo, ¿sí? Están estas 9 puntos que está acá, y acá hay un punto más, por eso es que el zoom me lo hice así, para ver todo, para ver esto, y este puntito que está acá lejos. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir de vuelta, era Z, Enter, y ya está en zoom. Y ahora apretamos E, Enter, y ya me lleva al dibujo. ¿Sí? Otra cosa, así rápida que les comento, es que cuando ustedes abren el AutoCAD, y ustedes hacen un zoom, o sea, ustedes abren un archivo, y hacen un zoom moviendo la ruedita nada más, y cierran el archivo, y ya le va a preguntar si quieren guardar, aunque no hayan tocado nada. ¿Sí? El hecho de mover el zoom nomás, y ustedes van a cerrar, y ya le va a decir si quieren guardar o no. Así que nada, eso para que por ahí uno piensa qué toqué, qué eliminé, si yo no toqué nada, y le ponen guardar y guardar siempre. Por ahí si ustedes saben que no tocaron nada y estuvieron haciendo zoom nomás, la cierran y ponen no guardar, y no pasa nada. Así que cada vez que ustedes mueven el zoom, ya le toma como que modificaron algo, y entonces le pide si para guardar o no. Entonces, pueden que tengan los puntos, así, o puede que tengan una tabla de puntos con las coordenadas. Eso es, ahora les muestro. Estos mismos puntos que están acá, los tengo en una coordenada. En esto, ahí se ve el Excel. Fíjense, generalmente le da así, le muestra en una columna, ustedes exportan. Este archivo se llama CSV, que es el formato del archivo, que es ¿cómo es? Texto delimitado por comas. Quiere decir que se abre con el Excel, es un archivo de texto, pero se abre con el Excel porque en cada coma el Excel toma como si fuera una línea separatoria de columnas. Entonces nosotros ponemos texto limitado por comas cuando guardamos, .csv, y cuando abrimos ese archivo con el Excel, nos lo muestra así. ¿Sí? Nos muestra acá el número del punto, acá está la coordenada en X, la coordenada en Y. Fíjense, estos son puntos GPS, por eso tienen estas coordenadas de millones. Y esta es la altura, y este es el nombre que se puso. En una estación total van a tener lo mismo, generalmente estas coordenadas no van a ser tan grandes nomás. Y para trabajar directo en AutoCAD les conviene ya tener el archivo de XF, si su estación total la tiene, ya les conviene bajar este archivo, pero por ahí para trabajar con otras aplicaciones es necesario el CSV, por ahí para exportar los puntos directamente, les sirve el CSV también. Si ustedes quieren, ahí esperen, me voy, la AutoCAD de vuelta. Ahí está. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta de eso de los puntos y las coordenadas? ¿Alguna duda? Cualquiera. No, no, profe. ¿No? Bueno. Entonces, hay dos formas de obtener los datos, ya sea el DXF, que le va a abrir el AutoCAD directamente, o el CSV, que es la tabla de coordenadas, con las coordenadas. Para ver las coordenadas en el AutoCAD, el AutoCAD no tiene una función para poner una lista de puntos directamente.
Si ustedes quieren introducir un punto, ¿sí? en el AutoCAD, tienen que venir acá en dibujo, acá la opción punto, ¿sí? Y ahí le dice precise, fíjense, precise punto, y ahí tenemos que poner primero la coordenada de X, después una coma, coordenada Y, coma, coordenada Z, y apretamos Enter y se introduce ese punto. Cuando son pocos puntos es fácil, pero cuando son muchos puntos ya se vuelve un poco tedioso. Lo que tiene el AutoCAD sí son aplicativos extras que se pueden bajar. Hay que craquearlo también, pero se pueden bajar, por ejemplo, este que se llama CivilCAD, que no es lo mismo que el Civil 3D, ¿sí? CivilCAD, esta es una aplicación nomás que viene, ustedes no van a tener este en su AutoCAD, porque esto le agregué yo al mío, pero es una aplicación nomás que viene para el AutoCAD, que le permite importar puntos de la planilla CSV. ¿Sí? Fíjense cómo... a ver, no sé si mostrarle esto rápido, a ver, fíjense CivilCAD, ponemos puntos, terreno, importar, y ahí buscan el formato de los datos que tiene. Fíjense, esto que me pide acá que seleccione son el orden en que están los datos en el Excel que nosotros vimos recién. Recuerden, nosotros teníamos el norte, la N es el nombre, teníamos un número, después teníamos un X, la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. Depende del orden que nosotros tengamos los datos en nuestro archivo. Elegimos acá. Nosotros tenemos el número X y Z. Elegimos esta opción. Ponemos OK. Y ahí ya nos pide que busquemos el archivo Excel donde tenemos todas las coordenadas. Ponemos abrir. Y ya nos va a aparecer todos estos puntos acá. Pero ya le digo, esa es una opción que se agrega con un aplicativo acá, pero esa opción no tiene el CivilCAD en sí. Eso es una gran falla que tiene el AutoCAD. Perdón. Y bueno, entonces, una vez que tenemos todos los puntos, por ejemplo, supongamos que este es un relevamiento que hicimos nosotros, fíjense que cada punto tiene, cuando nosotros seleccionamos un punto, fíjense, yo dejo abierta la pestaña, la ventanita de propiedades, selecciono un punto, y acá en propiedades me dice la posición X, la coordenada X, la coordenada Y y la altura. ¿Sí? Y esto, nosotros si queremos cambiar, por ejemplo, este punto de coordenada, seleccionamos el punto, acá cliqueamos en la coordenada que queremos cambiar, la cambiamos y automáticamente cambia la coordenada. ¿Sí? Fíjense, vamos a cambiarlo a 1 metro, a ver. 8. Fíjense cómo se movió. Cambiarle a 10. Se sigue moviendo. ¿Sí? Y lo mismo con el I y lo mismo con la Z. Cuando ustedes tienen un montón de puntos y ustedes van a dibujar solamente en planimetría, ¿sí? O sea, en 2D, tienen que tener la precaución, o sea, si ya no les va a servir para nada el punto de altura, el dato de la altura, tienen para dibujar, tienen que hacer que todo se quede en cota 0,
¿sí? Quiere decir que todo esté en el mismo plano. Porque nosotros estamos mirando desde arriba, ¿no es cierto?, todos los puntos. Y nosotros cuando unimos los puntos con la herramienta línea, por ejemplo, fíjense, a ver, vamos. Apreté F3, que sería la de forzar cursor, y me pide que seleccione qué es lo que quiero que me muestre. Punto final, punto, etc. Fíjense, supongamos que estoy uniendo este polígono, agarro una línea, voy uniendo los puntos, uniendo los puntos. Fíjense otra cosa, fíjense que nosotros de acá, desde arriba, se ve como si fuera un solo punto, pero si acercamos bien el zoom, nos muestra que este es un punto, o sea, una cruz, y acá tenemos otro punto, ¿sí? Por eso cuando nosotros vamos a, si nosotros ponemos acá arriba, fíjense que no nos diferencia entre los dos puntos, nos da como un solo punto. Entonces, si nosotros sabemos que hay dos puntos, o para asegurarnos que estamos tocando el punto que nosotros queremos, siempre hay que hacer el máximo zoom posible, y asegurarnos que estamos tomando el punto que nosotros queremos tomar. En este caso vamos a elegir este, nos alejamos, vamos hacia el otro punto, selecciono ese punto, y así nos vamos yendo y uniendo todos los puntos, supongamos que son puntos de un polígono, acá todavía hay dos puntos. Ir. Unimos. Y estos puntos, nosotros de acá arriba parece que fuera todo plano, ¿no es cierto? Pero acuérdense que todos estos puntos tenían una cota. Eso quiere decir que el punto está también a una diferente altura, pero nosotros no lo vemos porque estamos con una vista desde arriba. Entonces, fíjense que tomamos la cota, la herramienta cota. Vamos a ver cuánto mide esto. 159.38. Y si nosotros seleccionamos acá, esperen que me salió una... Ah, no, bueno. Me salió una advertencia del Zoom que ya terminaba en 10 minutos la clase. Así que vamos, la otra vez no tuve ese problema, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido. Y si no, empezamos de vuelta y terminamos de completar la idea. ¿Sí? Si les parece, si se puede, no sé si se va a poder. Bueno, generalmente, como esta es una línea inclinada, una de las cosas que puede pasar es que las cotas generalmente si la tomamos así, generalmente nos da lo que vale la línea si estuviera, si fuera un plano. Pero hay veces que no, y hay veces que nosotros queremos hacer operaciones entre líneas, y si no están en el mismo plano, las líneas no se va a poder hacer esa operación. Por ejemplo, si nosotros queremos, a ver la cota que me dio esto, 14.959. Bueno, la cota me da, parece,
lo mismo, pero la cota da lo mismo. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos, ¿se acuerdan con el comando que era empalme? Para empalmar dos líneas, ¿sí? Y que se unan acá. Si nosotros tocamos y las líneas no están en el mismo plano, fíjense que acá dice líneas no coplanares, ¿sí? O sea que no están en el mismo plano, no nos va a dejar hacer esa unión, ¿sí? Y también si nosotros queremos, por ejemplo, hay otro. Bueno, hay una serie de errores que nos van a salir cuando tenemos los puntos en diferentes alturas. Así que lo ideal, ahora no me estoy acordando mucho de errores, uno es ese de querer empalmar líneas y no poder. Lo ideal es poner a todos los puntos en la misma cota, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Seleccionamos todos los puntos. Fíjense que acá me sale posición X varios, posición Y varios, posición Z varios. Cada uno tiene su coordenada, pero como nosotros queremos a todos cambiarle la coordenada Z y ponerle en 0, por ejemplo, seleccionamos acá en la posición Z, apretamos 0, Enter, y ahí todos los puntos se mantienen en su coordenada X y Y, pero en la coordenada Z está en 0, ¿sí? Entonces ahí nos aseguramos que todos los puntos están en el mismo plano. Y ahora sí, es ya seguro y tranquilo empezar a dibujar en 2 dimensiones. Estos mismos puntos que están acá, bueno, a ver, no sé si esperamos, a ver, ¿cómo está el zoom? ¿Cuánto está? Tiempo restante, 5 minutos. Vamos a ver si me deja seguir o si no. Estos puntos que están acá son estos con los que yo hice un polígono acá. No sé ni qué es esto. Bueno, a ver. Tenía entendido que eran esos puntos, pero no. Bueno. A ver. Ah, fíjense lo que pasa acá. Yo estoy queriendo copiar, eran esos puntos, pero fíjense. ¿Se acuerdan que yo, para mostrarle el ejemplo este, de replantear estos puntos, yo cambié el eje acá, para replantear un ángulo, cambié el eje acá. Acuérdense de cambiar de vuelta a las coordenadas universales, o sea, como viene en el AutoCAD, para volver a copiar, porque fíjense, yo estaba copiando estos puntos, y cuando los copiaba acá, en este archivo que tiene cambiados los ejes, me aparecía de diferente forma, ¿sí? Esto es porque está cambiado el eje de coordenadas. Entonces acá vamos a hacer el eje de coordenadas, vamos a ponerlo en universal nuevamente, que era el comando SCP, apretamos Enter, apretamos la letra U, y apretamos Enter,
y ahí nos vuelve de vuelta a el original del AutoCAD. Entonces ahora sí, cuando copiamos estos puntos, acá, ahí sí tiene la misma forma que este polígono que yo dibujé. Entonces vamos a dibujar este polígono, primero con líneas. ¿Sí? Uniendo líneas. Punto. Fíjense que acá no se ve el punto, tendría que ver. Vamos a ver si es esto, tipo punto. Ahí está. Fíjense que yo copié y no se copió con el mismo formato que teníamos en este archivo. Fíjense que acá tiene esta forma, el punto. Cuando lo copié acá, me desapareció el punto, pero no desapareció el punto, cambió de formato nomás. Acá está como un punto, y el punto justo coincide con una parte de esta letra, ¿sí? Por eso que no aparece ni un punto. Para ver un punto, para cambiar el tipo de punto, el formato, ahí nos queda un minuto, vamos a hacerlo rápido, y después vamos a probar si podemos seguir. Tenemos que venir acá donde dice utilidades, tipo de punto, y edición de estilo de punto, buscamos cualquier punto que nos guste, vamos a poner este, y en el tamaño de punto, si nosotros le ponemos relativo a la pantalla, cada vez que nosotros nos alejemos o nos acerquemos, el punto nos va a aparecer el mismo tamaño, ¿sí? Aunque nos alejemos o nos acerquemos, ya que va a estar relativo a la pantalla. Pero si nosotros ponemos establecer el tamaño de unidades absolutas, ahí sí el punto se va a hacer más chico o se va a agrandar, depende de cómo nosotros nos alejemos de la pantalla. Vamos a elegir el tamaño 5, aceptar, y ahí fíjense que ahí se aparece el punto, y todos los puntos que estén dibujados en este archivo van a tener esas propiedades que nosotros cambiamos recién acá, en unidades, tipo de punto. Bueno, ahora se está por apagar, vamos a estar en contacto por WhatsApp, a ver si podemos seguir un poquito más, o si cortamos acá, depende de lo que nos deje el Zoom.